Bueno, pues por fin he visto lo que sería el gran plan y lo que sería el reseteo que ha llegado y cómo estaba literalmente en nuestra cara todo este tiempo, pero es que el mundo no lo ha visto porque estaba oculto de una forma bastante interesante, pero estaba en tu cara. Y me di cuenta recientemente cuando descubrí cómo se llamaría la próxima o la actual generación, que se llama la generación Alfa. Así es, la generación alfa, que son los niños que están naciendo entre 2010 y 2020, o sea, hace ciertamente un año, ¿no? Y después también la siguiente generación, que sería la beta. Y como las anteriores generaciones, ¿qué pasa? Llegan al punto del reseteo, justamente 2020, cuando anunciaron el Foro Económico Mundial, los grandes líderes, los países del mundo, que The Great Reset, el gran reseteo. El Foro Económico Mundial, estos grandes países que son los más poderosos, todos anunciaron exactamente en 2020 lo mismo. Tenemos la pandemia, hay que reestructurar el mundo. Una locura. Y también atentos, porque en este gráfico y después el siguiente gráfico, que será lo que sería un gran detalle en lo que sería la generación alfa, que esto es un gráfico también muy interesante. Por cierto, la generación alfa es entre 2010 y 2024, para ser más exactos, ¿de acuerdo? No es hasta 2020. Este gráfico es incorrecto, que es de Wikipedia, por desgracia. Es el único gráfico que encontré, pues, que muestra todas las generaciones, por lo menos, pero lo que sería aquí mismo está equivocado, es de 2010 y 2024, o sea que lo que sería actualmente todavía están naciendo los niños de la nueva generación, la generación alfa del nuevo orden mundial, del nuevo mundo, después del reseteo. Y empezamos para que veáis cómo te lo dicen en la cara, pero es que literalmente en la cara se ríen de ti, es lo siguiente. La generación empiezan con la generación perdida, así es. La generación perdida, que empieza desde el 83, 1883 hasta 1900. Es la primera generación después del gran reseteo. Es que esto es tremendo, o sea, como sabéis muchísimos, hicimos un montón de vídeos sobre esto. El último reseteo de la humanidad ocurrió entre 1800 y 1880, más o menos aproximadamente. Durante esos años, el mundo pasó por literalmente por un sistema de baremo total. Borraron todo, libros, quemaron información, quemaron tecnología, destrozaron tecnología, después la reincorporaron, obviamente. Destrozaron todo tipo de conocimiento para después que redescubrirlo en lo que sería a principios del siglo XX, porque eso fue lo que sería el objetivo, ¿no? Y después tenemos obviamente la generación grandiosa, ¿no? Que estamos ya creciendo una vez más. Después la silenciosa, las guerras. Los baby boomers, que los conocéis muy bien todos. La generación X. Aquí vamos a X, después Y y después Z. O sea que ya nos estamos... O sea, como podéis ver, esto es muy interesante. O sea, el mismo gráfico de la gente que genera estos gráficos, ¿de acuerdo? Te dicen en la cara cuándo va a acabar lo que sería la actual generación de la humanidad. O sea, cuándo empezará un nuevo ciclo. ¿De acuerdo? El nuevo ciclo empezará en 2024, cuando la generación alfa estarán todos nacidos. ¿De acuerdo? Esto será lo que sería el inicio de lo que sería el próximo reseteo. 2024. Marca las palabras, esto es importante. Bien, pues vemos este gráfico y como podéis ver empiezan desde lo que sería el último reseteo y pasan por la etapa del crecimiento, como podemos ver lo que sería este mismo y este también, ¿de acuerdo? El baby booming, y de repente, curioso cómo pasan del boomer con la B a la X, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no utilizan todas las letras del alfabeto como la C, la D, ¿no? ¿Por qué no? Podrían llamarlo la generación, no sé, ¿qué podrían llamarlo en inglés? Pues creative o algo de eso, ¿no? O sea, una palabra interesante, ¿no? Que lo que será los años 80 eran muy creativos. Los años 80 eran unos años pues muy bonitos, música, arte, y lo pueden llamar la Creative Generation, ¿no? No, dijeron la generación X, después la Y y después la Z. Estos años son cruciales para entender lo que sería a dónde vamos. La generación Z es la última generación que vivirá este mundo antes del reseteo. La alfa serán los niños
que sobrevivirán el reseteo, ¿de acuerdo? Os reís algunos, pero ya veréis que vivirán el reseteo en su mayoría, o por lo menos la mitad de ellos, lo que han nacido después de los años 20, o sea, 2020, 2021, 22, 23, 24, esos 4 años básicamente que son muy jóvenes, lo vivirán y después, obviamente, después de ellos, ¿qué pasa? Viene la generación beta, alfa, beta, ¿no? Curiosamente, fijaros, esto empieza desde 2025 a 2029, o sea, muy interesante cómo de repente, o sea, saltan de repente a la X, Y, Z y después de repente saltan a alfa y beta, el principio, una vez más, o sea, van del final al principio, obviamente porque ya es hora de resetear el mundo, igual que la generación perdida, ¿eh? Igual que la generación perdida, ¿por qué? ¿Por qué es perdida? Porque son niños huérfanos que se perdieron después de ¿qué? Después de la gran guerra del reseteo, donde eliminaron Tartaria y eliminaron muchísimo más, digamos, tecnologías, países, conocimiento, culturas, literalmente. Esto es para flipar. ¿Qué más? Pues aquí muestra también lo que sería dónde nacen los niños de esta generación alfa. Hombre, claramente en los países con menos desarrollo y también los más grandes. India, China, Nigeria. Básicamente la generación alfa literalmente será formada por gente, digamos, que no será blanca, porque en los países europeos el nacimiento actual, ¿de acuerdo? Porque es muy costoso, es muy caro. De tener niños es exagerado. Por eso yo no tengo niños, porque simplemente no puedo permitirme ni me imagino tener que gastarme tanto dineral en un niño actualmente, que es una locura. Calculándolo para que el niño tenga lo que sería una educación mínimamente aceptable. Si vives en un país occidental, España, Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, Irlanda, no sé qué más, Polonia, qué más, o sea, Malta, estos países modernos, ¿no? Actuales, actualizados, ¿no? O sea, obviamente el coste aproximado desde que nace, actualmente si nace hoy, ¿de acuerdo? Hasta que tiene 20 años es de aproximadamente unos 200.000 euros, ¿de acuerdo? Hasta los 18 años, pero obviamente, como sabemos todos, los niños no se van de casa a los 18 años, se van de casa a los 20, 20 y tantos, 23, 24, 25, no tienen empleo, vuelven a casa, están sin empleo, desempleados, porque no hay trabajo, o sea, una locura. Una locura, por eso obviamente en India, en China, en Nigeria ese coste no existe, porque el niño cuando ya tiene pues 5 años a trabajar y a traer dinero para casa, para contribuir. En el mundo europeo el niño pues simplemente es una carga constante, no lo puedes mandar a trabajar porque si lo mandas a trabajar es abuso y te lo quitan y te meten en una multa, te meten en la cárcel, cuando tienes que pagar por él, por todo. La primaria, la escuela, todo. Literalmente el niño en sí mismo es literalmente un agujero negro donde estás quemando dinero en Europa. Esto es en Europa. Si vives en un país pobre o un país de segundo o tercer mundo, es más fácil tener niños porque simplemente el coste y también la cultura de que el niño cuando ya tiene pues unos cuantos años ya se puede mandar a trabajar, ya se puede mandar a que sea pues parcialmente contribuyente a lo que sería a la economía familiar y por ese motivo estas familias están creciendo muchísimo. Bueno, hablamos de esto, también interesante lo que serían las tecnologías que se vienen. Las tecnologías que se vienen tenemos lo que sería del iPad, como podemos ver 2010, y va por Instagram, Siri, GoPro, impresoras 3D, Google Glass, Apple Watch, Tesla, Fortnite, curiosamente, Smart Speakers, AirPods, 5G, que no me gusta nada, biométrico, vehículos autónomos, computación cuántica 2023 y después aerial ride sharing, compartir viajes aéreos con aviones que vuelan independientes, no sé, no tengo ni idea. Pero bueno, es lo que sería pues las tecnologías que se vienen, las tecnologías que se marchan, obviamente, como podéis ver, eran todo este tipo de tecnologías que ya no utilizamos hoy en día. Relojes analógicos, billeteras, tarjetas de crédito que tenemos ahora mismo, pues teléfonos móviles, computadoras grandes que todavía, obviamente, si eres una persona que trabaja en industria,
te hace falta, pero la gente normal tiene portátil y poco más. Libros de texto, llaves de coche, o sea, todo tipo de cosas, como podemos ver, teléfonos ya digamos, fijos, que son ya una antigüedad, máquinas de fax, el BlackBerry, o sea, el reproductor MP3, el Walkman, directorio de calles, un libro físico de directorio de calles, el MySpace, o sea, estos obviamente tecnologías antiquísimas que ya nadie las utiliza. Por lo menos algunas sí, GPS todavía, obviamente, pero estas cosas, muchísimas de ellas obviamente son completamente obsoletas, ¿no? Con tu smartphone haces de todo. Con tu smartphone también tienes el GPS, o sea, un GPS que es únicamente GPS ya no lo utilizan. Utilizan el smartphone, que es mucho más útil y tiene de todo. No, pues esto es una locura. El reseteo, señores, esto es importante que lo entendamos y que lo estáis viendo literalmente en blanco y negro. Esto lo que sería el mapa del reseteo. La humanidad, y esto es tremendo, porque yo obviamente me encantaría ver lo que sería el futuro del mundo. Me encantaría poder ver los años 20, 30, 40, 50. Espero poder verlo. Pero obviamente si hay un reseteo que está planificado ya, como podemos ver, están planificando las generaciones de una forma clara, pues hombre, el que sobreviva, pues mucha suerte adelante. Si es que realmente hay lo que sería un reseteo forzado. Igual que ocurrió, importante, allá por el siglo XIX, entre 1800 y 1880, me repito, eso es importante. Bien, pues, esto es alucinante. Esto, señores, esto es en blanco y negro. El reseteo del mundo está planificado, fue planificado. Desde el último reseteo de 1900 ya planificaron el próximo reseteo. Porque tienen que resetearlo, porque si no la humanidad, ¿qué pasa? Se hace demasiado independiente, se hace demasiado fuerte, siempre hay que mantenerlos bajo control. La humanidad del ser humano es muy peligroso. Recordamos lo que obviamente en los años 90, cuando había muchísima libertad, 80-90, había tanta libertad que la gente era muy poderosa, muy independiente. Podías hacer lo que quisieras en el mundo occidental. Yo recuerdo perfectamente gran parte del mundo occidental, especialmente los años 90, 2000, ¿de acuerdo? O sea, nadie te preguntaba nada, podías hacer donde quisieras, no había tanta regulación, leyes, todo tipo de registros, firmar todo tipo de documentos, aprobar todo tipo de documentos para poder viajar, todo esto era mucho más simple, mucho más básico, mucho más directo. Tienes el dinero, pagas, te vas, disfrutas, ya está, fin, ¿no? Esto hoy en día es imposible, es que no existe. Y esto es lo que sería a dónde van a llegar, a la generación alfa. Si tenéis niños que están naciendo actualmente, que tenéis hijos o familia o hijas, ¿de acuerdo? Que están naciendo entre 2010 y 2024, pues felicidades. Posiblemente, estadísticamente, podrían sobrevivir el próximo reseteo. Y después sus hijos, que será la generación beta, serán los que realmente pues desarrollarán el nuevo reseteo de una forma intensa. Igual que ocurrió, obviamente, en el antiguo, porque aquí mismo pasa lo mismo. La generación perdida fue lo que sería la generación del reseteo, justo después del reseteo, y la generación grandiosa fue cuando hubo esa gigante burbuja de crecimiento de 1900 a 1927, antes del gran crack, obviamente, del 29. Pues ese crecimiento fue alucinante, fue el crecimiento más grande en la historia de la humanidad, fue un crecimiento brutal. Fue un momento en el cual la tecnología emergió de una forma increíble porque la redescubrieron, me repito, la reintrodujeron, obviamente, y fue un mundo alucinante, ¿no? Y después, obviamente, las guerras y todo esto, y obviamente estamos en lo que sería actualmente en el mundo de la pandemia, 2022. Tremendo. Alucinante, espero que este vídeo por lo menos ha aclarado y lo podéis ver en gráfico y de una forma en blanco y negro como estaba todo este tiempo en vuestra cara. El reseteo y la siguiente generación que se viene, la generación alfa, que será la generación que poblará este mundo reseteado y serán los nuevos esclavos del orden mundial, obviamente. Y también llaman interesantemente la generación del cristal, ¿no? Interesante. Y también la generación global. También interesante, ¿eh? Y los multimodals. Esto no entiendo muy bien a qué se refiere. Puede que multimodal era multifacético, algo de esto. Pero
la generación global, esto te da un indicio claro de que será un mundo reseteado, globalizado, un nuevo orden mundial global, ¿no? Y también la generación de cristal, como que serán muy frágiles, porque serán una generación que nacerá después de algo fuerte, y serán muy débiles, serán muy, digamos, vulnerables, y serán reeducados en el mundo, obviamente, para después ofrecer al mundo la generación beta, que será también interesante. En videojuegos también, curioso, para que me entendáis, siempre la versión alfa es la que tiene muchos errores, es la versión alfa es lo que será al principio, cuando ya tienes lo que será un modelo que ya funciona pues de una forma bastante buena, pero hay muchos bugs, hay problemas, hay errores, hay popping, hay todo tipo de fallos. La versión beta es ya cuando te funciona muy bien, de maravilla, todavía hay errores o cosas que fallan, pero es que el 90% va muy bien. ¿De acuerdo? Después lo que sería la última versión, la versión de lanzamiento, ¿no? Esto es lo mismo. La generación alfa será la generación que empezará con muchos fallos, porque tienen que ser reeducados, obviamente, y redescubrir la tecnología. Y después la generación beta será la que literalmente volará. Igual que pasó en lo que sería 1900 a 1920, cuando las tecnologías emergieron de una forma brutal. Trenes, lo que sea, aviones, todo tipo de máquinas, telefonía, todo tipo de tecnologías impresionantes que de repente aparecieron en el mundo. Y bien, pues con esto espero que este vídeo os haya gustado. A mí me encantó hacer este vídeo porque simplemente lo podemos ver en blanco y negro en un mapa claramente cuál es lo que sería el plan de la élite. El principio y el fin del mundo. Interesante. Bien, pues nada más, nos veremos como siempre en los próximos videos de Mind. Hasta pronto.